Pero arrancamos con el tema del INE, querido Claudio, Sí. un tema que aquí le dedicamos la semana pasada en buena medida a la integración del nuevo consejo, y empezamos a ver de qué van los nuevos integrantes. Te contaba que yo tuve oportunidad de platicar con dos de ellos, sí. Los dos con experiencia, uno viniendo del Tribunal Electoral, la otra viniendo del Instituto Electoral de Oaxaca. De Oaxaca. Los dos, en el caso de las conversaciones que tuve con ellos, diciendo que el tema de los derechos laborales se sostienen y que por lo tanto no tienen en sus planes echar para atrás las impugnaciones que se presentaron en el Consejo anterior. Los dos reconociendo el prestigio del Instituto Nacional Electoral contra el relato que Exacto. sostiene que el INE que hay que refundarlo. Exacto. Ellos parten no, de que es una institución con prestigio. Que está funcionando. Los dos reconociendo el servicio profesional del instituto. Sí, lo que quiero decir con esto es que hay voces dentro de la renovación Sí. que apuestan por la continuidad de lo que se ha construido con tanto trabajo. Y te lo pongo para ver cómo andamos de optimismo. Pues habría que ir a hablar con las otras dos voces que se integran al Consejo para hacer un balance, diría yo, menos optimista, querido ver, Mario. venga. Yo creo que hoy estamos en esta lucha de narrativas. Literalmente Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidenta del Consejo del INE, pues está en medio de una guerra de relatos, un poco para demostrarnos si es autónoma, independiente frente al Poder Ejecutivo. Sí, tiene la lupa así encima. Sí, tiene la lupa, pero tiene una lupota, digamos, Sí, diría sí. yo, gigantesca, y está además observada desde dos ángulos distintos. Desde el López Obradorismo, para ver si va a ser distinta a lo que ellos consideran un mal líder, como fue Lorenzo Córdoba, y del otro lado, para ver si va a ser independiente de López Claro. Obrador, para ver si va a ser distinta, por ejemplo, a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. ¿No? Es Sí, un, sí, es sí, un sí, sí. buen ejemplo. Entonces, en estos relatos, ¿qué está en juego? Lo que está en juego es si el INE va a seguir siendo un órgano autónomo del Estado mexicano o va a ser otro órgano cooptado por el Poder Ejecutivo. Relatos para el balance optimista, 3 relatos muy puntuales. No ir a la Secretaría de Gobernación, me Sí. parece que este fue un acto El que lo citaron, importantísimo. decir, llegando, vente para Primera acá. reunión, vente aquí al Palacio Cobian y decir, no, usted viene para acá. Sí. Entonces, me parece que eso es una buena muestra de poner una primera piedra de esta nueva relación del gobierno. Ahora, lo simbólico no me gusta, el color guinda, que por aquí se lo ponen a los identificadores de los participantes en esa reunión, ¿no? Como marcando de nuevo el territorio. También hay rumores entre los medios, entre quienes cubrieron la fuente, pues de que la organización de esa sesión estuvo más a cargo de la Secretaría de Gobernación que del Instituto Nacional Electoral. Y otro elemento positivo es que es un órgano colegiado. Al final va a haber una serie de decisiones, vamos a ver cómo quedan esas Son 11 votaciones. integrantes. Son 11 integrantes y vamos a ver qué tan partido. Por ejemplo, vamos a ver votaciones de 9-2 o vamos a ver votaciones de 5-6. Y ahora, para el balance pesimista, los aplausos. ¿Ya acabaste con lo Sí, ya optimista? se me acabó la materia, pero vamos con el otro lado, si Veo que te traes parece. varias cuartillas. Del otro. Fíjate, los aplausos de Dan Augusto, de Claudia Sheinbaum, del propio presidente a Guadalupe Tadei son un mal síntoma, Ok. ¿no? En vez de un reconocimiento, digamos, a una figura más bien de corte institucional, pareciera haber una alegría y una afinidad ideológica y política. No es secreto que digamos, algunos miembros de la familia Tadei pertenecen y forman parte del gobierno de López Obrador, lo cual pues le alza las cejas O del a algunas gobierno de personas, Sonora. o del gobierno de También de Sonora. Y el maltrato o persecución a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo, que sigue, digamos, anunciándose al menos desde el gobierno federal, es un mal síntoma también en ese sentido negativo. Qué interesante ver una cosa, que ante ciertos escándalos noticiosos como el tema de se hablaba de posibles moches de una de las consejeras actuales del Instituto Nacional Electoral para mandarle dinero a su mamá. Ahí están los trascendidos y las investigaciones. El tema de estas fake news sobre el tema de la cédula profesional y el título de Guadalupe Tadei, que se aclaró que está perfectamente validada su cédula, etcétera, pero que ante esto el instituto ha optado por el silencio, Ok. ¿no? Entonces, parecieran estar guardando, digamos, un estilo distinto de comunicación y veremos. Ok. Me parece que estamos viendo una moneda al aire, Mario, si hay o no independencia de este grupo. A ver, Rafael. A mí me parece que dentro del catálogo de las sospechas al que se refiere Claudio, hay una especie de idilio, una cosa cariñosa, solidaria, que solamente se puede dar entre correligionarios, ¿no? Ajá. Adán Augusto,
acercándose, y la señora Lupe bajo la lupa. Entonces, a mí me parece que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral está entregada 100% a Morena. Todo lo demás son simulaciones. La presidencia. Ya me rebasaste. Ahora, no sé si todo el Consejo, creo que no. La única... Que en este caso es una distinción importante. Claro, porque aquí no sucede como en el caso de la demolición institucional de la CNDH. Que una persona mueve la institución para donde la presidencia tiene un peso muy diferente. Tiene un consejo consultivo. Sí, pero que no le hacen caso, que no lo convocan. Que nunca ha sido consultivo, siempre ha sido decorativo. Entonces, el consejo es una cuestión ahí de notables que quieren aparentar que participan mucho en la construcción y defensa de la cultura de los derechos humanos, pero no es cierto, no sirve para nada. Pero allá sí es una estructura en diferente. el instituto claro. sí. Entonces, el instituto tiene una composición nacida de la desconfianza para evitar todo tipo de subterfugios y de maniobras ocultas. Los partidos siguen estando en las sesiones del Consejo General con sus representantes ante el instituto, y esas son fuerzas políticas que están actuando dentro de la llamada, bueno, ellos no están dentro, están un poquito fuera, de la herradura de la democracia. Este es el único país que tiene una democracia con herraduras. Pero a mí este idilio no me sorprende. Me parece que todo estaba hecho para que aún con ese procedimiento tampoco científico, ¿no? Como el de la tómbola. Esa cosa que es propia de una kermés, ¿no? Las tómbolas son para otra cosa, son catafixias. Catafixias populares. En honor de aquel, ¿no? Entonces, a mí me parece que el instituto está en el mismo riesgo en el que estaba cuando se aprobaron las modificaciones contenidas en el Plan B. Y que mientras eso no se resuelva en definitiva, el instituto está colgado con alfileres. De acuerdo. Porque es importante recordar esto que dice ahora Rafael. Hay una suspensión del llamado Plan B en lo que se resuelve el fondo del asunto, si procede o no las diferentes impugnaciones que se han hecho. Hay múltiples, entre otras del propio Instituto Electoral, que llegó con unanimidad en ese entonces. Yo tengo serias dudas de que se hubiera mantenido la unanimidad en este momento. Es más, tengo la certeza de que no sería así, pero vamos a ver cómo se resuelve ese tema y, como decía Claudio, en las decisiones que vayan tomando, en la renovación de las direcciones, del secretario ejecutivo, vamos a ir viendo de qué está hecho este nuevo consejo y, como tú apuntabas, qué tan integrado está o no. Ahora, yo quiero poner otro tema sobre la mesa porque en esta semana sigue la tragedia migratoria. Y si ya de por sí la semana anterior traíamos aquí en la mesa lo que había ocurrido en Ciudad Juárez, este incendio que puso sobre la mesa la política migratoria que ha seguido el actual gobierno, la falta de atención en ese caso en particular y la impunidad con la que se ha actuado, a eso se suma después el hallazgo de más migrantes víctimas de trata, que nos pone otra vez, que exhibe, digamos, cómo hay una cosa en el discurso del supuesto respeto más a los de 100, migrantes, ¿no? Y hay más de 100 personas que descubren en la búsqueda de otros. Es decir, lo que es muy impactante es cómo se va develando el tamaño de la crisis migratoria, con la indiferencia, que parece que ese es el signo de los últimos sexenios, la indiferencia del gobierno frente a las tragedias. En este caso, el presidente no ha tenido tiempo para reunirse con los migrantes. Al único venezolano que lo recibió porque jugaba béisbol, no porque fuera migrante, y la tragedia sigue ahí. A ver, si quieres, Rafael, yo quisiera empezar ahora contigo y ahorita cerramos. Mira, yo creo que más grave, mucho más grave que la indiferencia, es la complicidad. Hay dos casos absolutamente diferentes, pero con un común denominador exacto, ¿no? Que es el maltrato al migrante. Una cosa es la trata de los migrantes, el tráfico de personas, que como estamos viendo ahora en esto que ocurrió ahí en San Luis Potosí, circulan por las carreteras de México todos los días.
en cantidades que no conocemos, en volúmenes que solamente lo pueden manejar quienes se benefician. Hay un cálculo de Naciones Unidas. Cada migrante en tránsito representa una inversión entre $2,000 y $10,000. Es lo que cada migrante tiene que pagar. Está dejándole a toda esta red de polleros encubiertos por autoridades federales, municipales, estatales. Entonces, esta industria que tiene un volumen financiero incalculable, porque lo clandestino es muy difícil de calcular, en México se presenta todo el tiempo. Aquí a 3 cuadras de donde estamos ahorita hay un campamento de haitianos en una plaza Giordano Bruno, que son de estas bromas de la nomenclatura, ¿no? A Giordano Bruno lo quemaron. Quemó la Inquisición. Lo quemaron. Sí. Pues a los otros migrantes también los quemaron, ¿no? Otras inquisiciones y otros tiempos. Entonces, ¿cómo llegaron? ¿Cómo se mantienen? ¿Quién los ayuda o quién los explota? ¿Quién se beneficia de su paso por este país? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no tenemos una autoridad migratoria real. La política migratoria de México comenzó con los brazos abiertos y hoy termina con las fosas abiertas, ¿no? Hasta este momento. Entonces, ¿quién permite que no haya una política real? ¿Quién ha convertido el Instituto Nacional de Migración en una cosa tan repudiada hasta por el propio gobierno falsamente, como para quererlo sustituir por la obra pía de un cura vendido a la simonía de la República? Porque pues a mí no me pueden decir que esta nueva Coordinación Nacional de Migración y Extranjería que se le quiere regalar a Solalinde a cambio quién sabe de qué, va a resolver los problemas. No va a resolver nada. Entonces vamos a poner la iglesia en las manos de Solalinde o la migración en las manos de Lutero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, Claudio. Qué bárbaro. Pues sí, es un tema brutal porque además estamos hablando de miles y millones de personas que sufren esta migrancia, estos procesos terribles, que además no están motivados, Mario, por las ganas de viajar o conocer otro país, ¿no? Son expulsados de sus países, de sus comunidades por temas de violencia, inseguridad y tal. Entonces estamos hablando de una especie crónica de unas muertes anunciadas, parafraseando al clásico. Convertir al Ejército y a la Guardia Nacional en policías migratorios norteamericanos, esa política pública es la responsable de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque entonces yo me hago cargo de todos esos migrantes que me van a resguardar en territorio nacional, pero tercerizando la seguridad, sin recursos, sin instalaciones, es decir, pareciera que la política pública respecto a lo migratorio, eso parece una política pública en torno a la ganadería, claro, porque tratan de manera inhumana a los migrantes. Porque además esa criminalización que tú describes fortalece las redes ilegales, ¿no? Y se presta para las extorsiones se presta para el gran negocio que es esto. Entonces, tratan somos un país que trata a los migrantes como no queremos que traten a nuestros migrantes, ¿no? Esa es un poco la paradoja. 40 personas murieron por efectos de esta política pública por no tener $200 para pagarle al personal que resguardaba esas instalaciones, que les exigían eso para poder sacarlos, ¿no? Ahí está la colusión del Instituto Nacional de Migración, que me parece terrible. Pero este caso, Mario, exhibe 5 rasgos de este gobierno. La indiferencia, segundo, la incapacidad, tercero, la falta de empatía, pero los más graves, que son el cuarto y el quinto, el cuarto, corrupción y complicidad, que son parte de estos, ¿cuántos de esos $2,000 a $10,000 de los que habla Rafa por migrante acabarán en manos de personajes o servidores públicos del Instituto Nacional de Migración o del gobierno federal? Y además, el quinto elemento, el quinto rasgo es mentira y simulación, porque además se nos niega todos los días del Palacio Nacional que esto esté sucediendo y que el país esté bajo control de estas organizaciones. Bueno, un pequeño apunte nada más en eso. Mira, este tramo de la carretera que va desde San Luis hasta Monterrey es tierra de nadie, de nadie conocido, pero es una de las zonas
del país en donde la fuerza pública no tiene el control. De acuerdo. Por mucho que al presidente le ofenda y le enoje que desde los Estados Unidos se lo estén diciendo, pero ya desde el Comando Norte se lo dijeron hace 2 años. La tercera parte de este país está controlada por fuerzas de la delincuencia organizada. Y estas son evidencias. Y lo que es más triste todavía es que lo que está controlado por el gobierno está en peores condiciones de inseguridad. Y la estación migratoria de Juárez, que es el Ayotzinapa de la 4T, pues lo prueba. 40 muertos ahí. Quieren otra evidencia de que su política, esta política, tampoco funciona. De acuerdo.